Ya para terminar lo que sería el capítulo correspondiente al tema 5, vamos a trabajar con datos apareados. Y una última parte, tamaño muestral. ¿A qué hace referencia eso? Nosotros hasta ahora hemos trabajado siempre con muestras aleatorias simples, ¿verdad? Incluso cuando trabajaba con unas variables aleatorias X y otras variables aleatorias Y, esas eran independientes entre sí también, ¿verdad? Oye, pequeño inciso, porque antes Dime. estaba ahí pensando, dándole vuelta a la cabeza, y digo, no parece como, que no lo es, porque esto lo han hecho matemáticos, pero como muy cutre que cuando se habla de asintóticamente y ¿Sí? lo considera para un n simplemente mayor de 30. O sea, es como 30 una basurilla de número. Ya, ¿Sabes? En pero plan, es simplemente una buena aproximación para ello. Igual que luego en otras ocasiones, pues se hace un ajuste que es sumar o restar 0,5 a la prioridad que estés trabajando. Y tú dices, bueno, pues yo qué sé, tampoco es gran cosa, pero son ajustes que ellos deciden más o menos estándar. claro, ¿Sabes? es como piensa en el infinito y te dicen, va, Sí, 31 ya es bueno. sí. ¿Sabes? ¿No? A ver, no es que obviamente se vuelve, pero te dicen, mira, a partir de aquí más o menos va bien la cosa. Entonces lo que decíamos que ahora vamos a considerar, vamos a considerar no variables aleatorias unidimensionales independientes, sino variables o vectores aleatorios bidimensionales que van a ser x1, y1 hasta un x sub n, y sub n, donde sí hay dependencia. Esta es la putada ahora, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos estudiar posibles relaciones, no me gusta trabajar con vectores aleatorios. Me gustaría trabajar con variables aleatorias unidimensionales, ¿verdad? Entonces, para poder trabajar con variables aleatorias unidimensionales, vamos a considerar una variable aleatoria, vamos a llamarla d mayúscula sub i, que va a ser simplemente, pues, oye, hay dependencia entre estas a lo mejor, pero si yo a la x sub i le resto la y sub i, eso que me permite, en lugar de trabajar con el par x1 y su 1 de forma conjunta como un vector aleatorio, las resto, es verdad que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, las restas y ¿qué consigues? Una única variable aleatoria, ¿verdad? Y esto sería para cada i desde 1, 2 hasta n. Pero ¿y por qué puedes hacer eso? No, porque tú dices, para no trabajar con el vector aleatorio completo, con las dos al mismo tiempo, voy a hacer una trampa que es restarlas entre sí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Digo Vale, una trampa porque ahora con esto lo que has conseguido es que tienes una variable aleatoria. Ojo, tienes una por cada pareja, pero has pasado del vector a algo de dimensión uno, ¿verdad? vale. Y una vez que tú tienes variable de dimensión uno, tú dices, mira, es que yo no sé a lo mejor qué tipo de media varianza tiene esto, ¿verdad? Pues puedes hacer las mismas estimaciones que hemos estado viendo hasta ahora. Para esta nueva variable aleatoria puedo estudiar una estimación para la media, una estimación para la varianza, una estimación en caso de que sean poblaciones normales o de que no lo sean, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, si todas estas fuesen variables aleatorias normales, es decir, si se tratase de poblaciones normales,
según, por ejemplo, que las X se distribuyan según una normal de media mu su 1 y desviación típica sigma su 1 y las Y se distribuyen según una normal de media mu su 2 y desviación típica sigma su 2, entonces, ¿qué sabemos nosotros de cada D su I? Que cada D sub i es la resta de dos poblaciones normales, ¿verdad? Y esto se distribuye según una normal también, ¿verdad? Donde Sí. aquí aparece musu Musu 1 1. menos musu 2. Y cuidado porque antes que poníamos aquí, Pues hemos puesto unas cuantas cosas distintas. cuando son dos, uno decía, bueno, sumas, coge la varianza sigma su 1 al cuadrado, le sumas la sigma su 2 al cuadrado, ¿verdad? Sí. Y a esto le haces la raíz cuadrada, ¿cierto? Mm. Eso no es exactamente así siempre. Eso es así cuando son independientes. Pero hemos dicho que a lo mejor esta x sub i no es independiente de esta y sub i, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? ¿Lo dejas así? No, aparece un nuevo término que hasta ahora no lo habíamos puesto porque era cero, pero que ese nuevo término es dos veces el rho sigma 1 sigma sub 2. ¿De acuerdo? Esta razón de correlación que habíamos estudiado. ¿Vale? Vale. Y a esto es a lo que tú le haces la raíz cuadrada. ¿Qué ocurría? Que cuando eran independientes, este rho valía cero. Por eso podía poner simplemente sumar varianzas y hacerle a esa la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Vale. Tú puedes decir, mira, por escribir menos, todo este término, que es esta diferencia de media, vamos a llamarla la mu Mus. sub K. o d de esta d Ah, mayúscula, vale. y a todo este desviación típica, ¿verdad? Vamos a llamarlo Sí. igual Sigma la sub D. sigma sub d. Epa, parece un mini delta, ¿no? Sigma sub d. Y tú dices, oye, no pasa nada porque esta de su i, para cada i, desde 1, 2 hasta n, todas estas variables aleatorias son normales, con su media y su desviación típica, ¿verdad? Justo hasta ahora lo único que hemos hecho todo el rato es buscar estimaciones para esta media y para esta desviación típica o varianza, ¿cierto? Sí. Dependiendo de, bueno, si quiero estimar la media, a lo mejor tengo que estudiar si conozco o no conozco esta varianza. O al revés, si conozco si quiero estimar la varianza, pues depende de si conoces o no conoces la media, ¿cierto? Claro. En particular, hemos visto que si la sigma sud e, voy a ponerlo moradito ya, para que se sepa que es esta sigma sud e, es desconocida, entonces, ¿qué teníamos? Que yo puedo coger la media de todas estas variables de su i, ¿verdad? Que lo llamo d mayúscula media arriba. Le resto su media, ¿verdad? Que sería la mu su d. Divido entre quién. Era la raíz. Como la sigma d es desconocida, yo no puedo poner aquí sigma d, ¿verdad? No. Porque es desconocida. ¿Qué tengo que poner aquí en lugar de la sigma d? ¿Cuál es un buen estimador de la La S. desviación típica o de la varianza? La La S. cuasi desviación típica o la cuasi varianza, ¿verdad? Mm. Exactamente, la S mayúscula su D. Multiplicamos aquí delante por raíz de n. Y en ese caso, ¿esto qué distribución seguía? Pues una chi. Cuidado, ¿No? fíjate. Voy a ponerte aquí quién es Porque es que cada cosa. con la fórmula me lío y se me olvidan. Fíjate, la D barra está claro que esto cómo se define. Cojo 1 partido por n y aquí ¿qué me aparece? La suma desde el i igual a 1 hasta el n mayúscula de quién. Esta es de su i, ¿verdad?
O si lo quieres, 1 partido por n por la suma desde i igual a 1 hasta n de las x sub i X, menos las y sub i, ¿verdad? sí. Y estos son distribuciones normales, ¿verdad? Que a lo mejor si uno quiere, esto a veces lo hemos escrito como el 1 partido por n, suma de los x sub i era el x media y le resto el i media, ¿verdad? Sí, Y porque ahora, sería esta S de mayúscula, ¿quién es? La S de... Vamos a poner, para no poner la raíz, vamos a poner el cuadrado, ¿no? Es coger 1 entre n-1, sumas, ¿quién? Desde 1 hasta n, ¿qué estás sumando? A las de su i, ¿le restas quién? La media, ¿verdad? ¿Y qué distribución sigue eso? Si estos son normales y lo elevo al cuadrado, son chi Sí, cuadrado. Pero si cuadrado. arriba pones una normal y abajo pones la raíz de una chi cuadrado con n-1 grado de libertad, ¿qué distribución te queda? Ah, esta era la T. La t de student, y como La T de son student. n-1 grado de libertad, tenemos aquí t N-1. n-1, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos, por ejemplo, que para esta diferencia de media puedo, perdón, para esta diferencia de variables aleatorias puedo estimar su media, por ejemplo, ¿verdad? Vale. Y igual que aquí hemos puesto el ejemplo de sigma de desconocido, lo podemos hacer en el caso en el que sea conocida. Podemos buscar todo lo mismo que hemos hecho anteriormente para decir esto sigue una población normal, estima la media, estima la varianza, siendo una conocida, siendo la otra desconocida, ¿no? Ujú. Que es repetir lo mismo pero con esta D mayúscula sui. Es decir, que esto no es algo nuevo que estemos haciendo aquí, Al ¿cierto? final siempre es saber que la desviación típica, saber el buen estimador, que es la Exactamente. cuasivarianza, y de ahí ir sacando Más tipo o menos jugando con eso lo sacas todo. la chi Exactamente. cuadrado o la t de student. Exacto. Luego tiene el teorema de Fisher, tiene el teorema central del límite. Son Y las claves de... con eso lo tienes prácticamente todo hecho al final. Si no quieres memorizar, es más o menos ir jugando, decir, oye, pues si tengo esto y lo cambio, entonces si tenía una chi cuadrado, ahora no es una chi cuadrado, es una normal, entonces hago un cociente y vas sacando todas esas cosas siempre. ¿Vale? Ya, ¿Qué vale. ocurre? La segunda parte es hablar de tamaño muestral. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora lo que hacemos simplemente es estimar, ¿verdad? Pero no estábamos interesados en cómo de buena es esa estimación, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, te sabes lo de lo que ya sabíamos de n mayor que 30, n mayor que 100. Claro, y ahí ve que tú dices, bueno, ¿y eso por qué? Pues porque a lo mejor me han dicho, con ese tamaño ya se consigue un error menor de lo que sea, ¿verdad? Pero vamos a hacer nosotros la pregunta al revés. Imagínate que no sabemos que ese n tiene que ser mayor que 30, mayor que 100, mayor que lo que sea. ¿Cómo determino yo la cantidad de mínima si alguien me dice, quiero equivocarme menos del 0,1, del 0,7, Ahí del viene lo de 28, yo qué los, sé? ¿Vale? ahí viene lo de los intervalos de confianza. Eso va a ser la siguiente parte, exactamente. De momento vamos a hacer un mini inciso de tamaño muestral, que sería únicamente pues decir, oye, es que en ocasiones, Oye, lo de los intervalos es aquí igual que en bachillerato. sí, lo que pasa es que aquí son un poquito más feos los intervalos. Vale. Entonces, en ocasiones estamos interesados en fijar la precisión con que queremos obtener los resultados. ¿Eso qué significa? Que hasta ahora nosotros hemos estado buscando estimadores, ¿verdad? Es decir, para ello, si tenemos un cierto estimador T mayúscula,
de un parámetro que normalmente el parámetro lo hemos llamado en general tita, ¿no? Y una precisión prefijada suele escribirse 1 menos alfa para... Que me recuerdo vagamente de hace trillones de años cuando estudiaba en bachillerato el Z de alfa medio. Exactamente eso. El error, vamos a llamar por ejemplo epsilon al error, ¿de acuerdo? Entonces, queremos determinar el tamaño n de la muestra para que, ¿qué es lo que queremos que ocurra? Este estimador t está estimando el qué, el parámetro, ¿verdad? Claro, Que tú dices, es más o menos el parámetro, ¿verdad? Pues puedo decir, bueno, ¿cuánto te estás equivocando en esa estimación? Sería buscar la diferencia de t menos el parámetro, ¿verdad? Como te puedes equivocar por arriba o por abajo, le pones un valor absoluto, ¿cierto? Quieres que ese error sea menor que epsilon y quieres que la probabilidad con que eso ocurra sea de cuánto? De 1 menos alfa. Normalmente se pone 1 menos alfa porque quieres que cuanto más grande sea este número, mayor sea la probabilidad de que equivocarte sea complicado, ¿verdad? vale. Es decir, cuando este epsilon sea muy chiquitito, quiero que este número sea grande. Para que diga, oye, es que me estoy equivocando en tanto, en 0,001, con una probabilidad muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué queremos Claro, hacer nosotros aquí? y aquí había una cosa que no recuerdo en el bachillerato, creo, ¿no? Que había que pasar como, que no recuerdo cómo se llamaba esa acción, pasar a la normal 0,1, ¿no? Sí, eso es tipificar. Tipificar Sí. eso. Aquí de momento, en realidad, todavía no vamos a empezar con eso. Eso es lo que vamos a hacer justamente con los intervalos de confianza. Es como un primer avance. Porque tú dices, Sí. para empezar, hablamos de tamaño n de la muestra, pero yo no veo aquí ninguna n, ¿verdad? ¿Dónde No. está la n escondida? ¿En la T? En la t, ¿verdad? Porque este estimador, ¿qué ocurría? Que dependía de la n. A lo mejor era la raíz de n de la x media menos el mu entre el sigma o entre el s. Es decir, aquí está n escondida. ¿Eso qué significa? Que nosotros, por ejemplo, queremos... Aquí es complicado, pero en cierto modo quieres tratar de despejar la n de esta ecuación que tienes con probabilidades. ¿Cómo hacemos eso? Por ponerte un ejemplo del funcionamiento, para distintos estimadores que hemos estudiado, que de momento uno dice, pues yo he estudiado estimadores para la media y para la varianza, ¿verdad? Entonces dice, oye, si tenemos una, por poner algo sencillo, muestra aleatoria simple de una normal mu sigma mm, con sigma conocido, lo podemos poner desconocido, hemos visto que antes teníamos que usar la T de Student, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué nos decía el teorema de Fisher entonces? Que si yo cojo la raíz de n, de la muestra pongo el x media, le resto el mu y divido entre el sigma, esto se distribuye según quién. La normal Normal 0,1, ¿verdad? 0,1. Sí. Entonces, queremos determinar n, de modo que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Queremos que la probabilidad, ¿cuál es un estimador para mu? Bueno,
para la varianza era la S, para la mu, para la media. La media, ¿verdad? Mm, Entonces dice, oye, pues por ejemplo, como un estimador para el mu es la media, tú puedes decir, pues voy a plantear que la diferencia de mi estimador con el parámetro real sea menor que un cierto epsilon con una probabilidad de ¿cuánto? De 0 con, bueno, vamos a poner de 1 menos alfa, ¿verdad? Eso ya es lo que tú quieras, Lo ¿no? que De tú quieras, lo 0 que te a diga el 1. ejercicio. Al 95%, venga, pues 0,95. Ahora tú dices, espérate, este no es mi numerito de aquí, ¿verdad? No, claro que no. Pero tú puedes jugar con esto de forma equivalente y decir, mira, es que todo esto es lo mismo que decir que la probabilidad de que menos epsilon sea menor que el x media menos el mu, y eso sea menor que epsilon, valga ¿cuánto? 1 menos 1 alfa. menos alfa. Pero es que esto es lo mismo, como raíz de n y sigma son valores positivos, yo puedo multiplicar y dividir entre esos valores y las desigualdades se mantienen. Pues tener que la probabilidad de que menos epsilon, raíz de n partido de sigma, sea menor o igual, bueno, menor que el x media, bueno, se me olvida el raíz de n, que el raíz de n por el x media menos mu partido de sigma menor que el epsilon raíz de n y aquí partido de sigma y todo eso es igual a 1 menos alfa. Y ahí es donde lo tienes ya. Claro, ¿qué Esa es la ocurre? Que dice, pieza. oye, pues esto igual lo puedo escribir como antes, ¿verdad? Podría haberlo hecho también directamente y he escrito simplemente, mira, es que esto es lo mismo que decir que el valor absoluto de quién? De raíz n x media menos mu partido de sigma tiene que ser Sea menor que quién? que epsilon por Epsilon raíz de n raíz de n partido partido de de sigma. sigma. Pero fíjate que esta probabilidad ha seguido valiendo siempre ¿cuánto? 1 menos 1 alfa. menos alfa. Lo guay es que ahora esto que hay aquí dentro sigue una distribución conocida, ¿verdad? La normal 0,1. Aquí lo que ha hecho ha sido tipificar. En este caso sí porque es una normal, exactamente. Esto sigue una normal 0,1. Lo cual que significa que sabiendo este dato, que es el área que tiene que quedarte encerrada, tú eres capaz de determinar este valor de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en las tablas de la normal tú tienes recogido qué valor debes colocar aquí para que te deje el área correspondiente que tú quieres. Que tú dices, imagínate que esto vale 0,95. Pues te vas a tu tabla y te dice, ah, pues este número tiene que valer 1,96. Pero Entonces, te ponía, si quiero recordar, en la tabla te ujú, ponía el área que había para atrás, para la izquierda, ¿no? De la normal. depende del libro, depende del libro. Depende del libro, vale. Lo que digo es que entonces, ahora ya, usando tablas, lo que obtenemos es que hay un cierto Z0, vamos a llamarlo de momento Z0, ¿verdad? Un valor que cumple, que es igual a ese epsilon raíz de n partido de sigma, ¿verdad? O lo que es lo mismo, el sigma lo pasas multiplicando, el epsilon dividiendo y te queda que tu valor n, ¿cómo tiene que ser? La El sigma al Z0 cuadrado, por Z0 Z0 cuadrado cuadrado partido. partido epsilon cuadrado. Exactamente. Que tú dices, este es el valor, obviamente a lo mejor lo de la derecha no va a ser un número natural. Si vale 2,7, pues tendrá que coger un n que sea 3. Vale. Si vale 28,4, pues tendrás que coger el 29. Pero lo que estás haciendo realmente es utilizar la información de la tabla para determinar el tamaño de la muestra n que estás buscando. Porque en todo este proceso, si tú toqueteas las cosas de dentro de la prioridad, esa prioridad sigue valiendo lo mismo, no le estás cambiando nada, porque estás haciendo la misma operación en todos lados. Que en este caso esto se llama tipificar, de acuerdo. Si esto sigue, si la sigma hubiese sido desconocida, aquí tendría que haber puesto la SD
o la S, y aquí esto sería una T de student con n-1 grado de libertad, ¿verdad? Y Sí, entonces pues aparecerían otros valores distintos y esto ya no se llamaría tipificar porque sigue una distribución que no es una normal 0,1. Pero de vale. este modo es como podemos averiguar cómo de grande me hace falta que sea la muestra sabiendo el error epsilon que yo quiero tener, ¿de acuerdo? O sea, tipificar es un término que solo se utiliza para Para las las normales. normales 0,1, o sea, para pasar de una normal que no es estándar a una normal que sí es estándar. Pero en otro tipo de situaciones no se llama tipificar, Y ¿de por acuerdo? ejemplo, nosotros tenemos tablas para las normales, pero si estás en otras, como por Pero ejemplo la T de o student, sea, hay tablas para también. la chi cuadrado, hay tablas para la f de Snedeker, hay tablas para la t de student, hay tablas para todas esas variables aleatorias. Todas esas que provienen precisamente de distribuciones normales, ¿vale? Y Siempre además tienes tenemos la opción. información también sobre el comportamiento que tienen algunas, porque sabes que algunas simétricas, hay otras que no son simétricas, ¿vale? Si no, siempre tienes la opción de ponerte integral en el examen. Bueno, sí, sí. Pero que al final vamos a tener que aprender también cómo trabajar con esas tablas. Pero bueno, que esto es lo que nos hace falta para los datos apareados y el tamaño muestral, ¿vale? Vale, Con eso tenemos todo lo importante del tema 5 y ya lo siguiente sería utilizar todo lo del tema 5 para construirnos, en lugar de estimaciones puntuales con esos estimadores, construirnos estimaciones por intervalos. Es decir, vamos a construirnos intervalos de confianza. Pero como digo, en la siguiente lección.